Me interesa mucho hurgar un poco en la infancia. Recuerdo que me interesaba mucho construir cosas, construir objetos a partir de, ya sea de basuritas, de objetos de desecho, convertir el objeto A más el objeto B en una cosa C. Esa cosa a mí me interesaba mucho desde siempre, sin tener ningún tipo de entrenamiento, y creo que eso es como una cuestión medular. Tuve profesoras de arte que me motivaron mucho, ¿no? Entonces creo que también el tema de la formación, en ese sentido tuve suerte. Recuerdo dos profesoras en particular en distintas etapas de mi vida, que me mostraron artistas que fueron importantes, ¿no? Y que yo creo que eso también me mostró una manera de trabajar, un área del conocimiento y de la creación distinta al de los conocimientos duros, que me pareció muy atractivo. Entonces yo creo que, bueno, eso dio paso después a otras manifestaciones de otras motivaciones más bien. Pero esas dos cosas yo creo que son medulares en cuanto a por qué seguí este camino. Mis primeras experiencias en torno al arte me gustaría ubicarlas en el colegio también, cuando era adolescente quizás. Recuerdo una vez en que tuve que pintar un mural, y esa experiencia fue muy rica porque fue un mural que hicimos colectivamente. Y fue de alguna manera tomarse el muro de la sala de clases, ¿no? No fue un asunto como dentro de un curso, sino que más bien con una amiga, recuerdo, y quizás dos personas más, ya no recuerdo muy bien, decidimos que la sala era muy, no sé, pues estaba muy plano todo, muy fome, y acordamos hacer un mural. Y más que el resultado, yo creo que esta experiencia de trabajar en conjunto me abrió como muchas inquietudes, ¿no? De cómo se puede trabajar con materialidades como la pintura en ese caso. Yo diría que ya más adelante, bueno, mis otras experiencias fueron construyendo asuntos artísticos ya dentro de talleres o de cursos que eran más a conciencia, más individuales también, y que me hicieron explorar distintas materialidades, ¿no? O sea, cuestiones como en cerámica, en pintura también, en dibujo, y todos esos asuntos me fueron despertando inquietudes como experiencias originales, ¿no? O primarias, que luego, bueno, dieron paso a que me decidiera por estudiar arte. Bueno, mis principales referentes podría ubicarlos quizás en dos etapas que creo que sería interesante mencionar. Volviendo nuevamente a mi etapa de formación escolar, recuerdo que una profesora me mostró a un artista que se llama Yves Klein, y es un artista que yo considero que es un referente, lo he mencionado otras veces, porque me abrió un poco la cabeza hacia este arte conceptual, ¿no? Al arte contemporáneo también. Tenía esta particularidad de que exploraba en distintas áreas, ¿no? O sea, él hizo una obra musical, por ejemplo, trabajó en pintura, trabajó en escultura, trabajó en performance también, en asuntos más escénicos. Estaba muy relacionado con la contingencia también, ¿no? Que en esa época era la llegada del hombre a la luna, por ejemplo. Entonces, bueno, la humanidad en la luna fue para él un asunto que le despertó mucho interés y le hizo transformar de alguna manera su imaginario en ese minuto. Y bueno, ese es un referente que siempre lo recuerdo como un hito, ¿no? En cuanto a cómo me fui fijando en asuntos artísticos.
Y por otra parte, otro hito yo diría que fue por ahí por el año 2000. En ese minuto empecé a interesarme por lo que ahora entendemos como arte y nuevos medios o arte y tecnología. Empecé a obsesionarme por buscar arte que tuviera que ver con los computadores, porque mis padres trabajaban con computadores, ¿no? Entonces era algo que siempre me despertó mucho interés, los desarmaba. Hacía figuras con... Hay un tipo de fuente que se llama Webding, trabajaba con esas fuentes que hoy en día serían un poquito como los emoticones. Entonces, como en el año 2000 me di cuenta, puedo trabajar con algo que tenga que ver con máquinas, con computadores y arte, ¿no? Por lo menos yo no tuve entrenamiento formal como existe ahora en eso. Sin embargo, había profesores que ya estaban indagando en esto. También en el área de la fotografía se estaba integrando el tema de la fotografía digital, entonces ya había como un asunto ahí dando vuelta. Después supe que existía el postítulo en artes mediales en la Universidad de Chile, entonces bueno, ahí también ya partió otro asunto. Entonces en toda esa época estuve profusamente revisando internet y revisando referentes. Encontré algo que se llamaba NetArt, que en esa época no lo conocía, que es arte hecho desde internet y en internet. Entonces, bueno, ahí hay un montón de referentes. Sería raro mencionar a uno porque fueron muchos, ¿no? Pero son todos los artistas que trabajaron con este tipo de tecnologías en los años 90, en el 2000, y bueno, de ahí fui conociendo también referentes que vienen de los años 60, ¿no? Del inicio de la computación con computadores personales, ¿no? O computadores más asequibles. Hay algo que atraviesa mi obra y que es el trabajo con las tecnologías electrónicas, digitales, a eso me refiero, y cómo observo ciertos asuntos a través de ellos, ¿no? Por otra parte, diría que otra cosa que atraviesa mi obra sería el asunto de construir a partir de los objetos. Es decir, tengo un trabajo que es muy poco proyectivo en términos metodológico, sino que más bien yo necesito tener los objetos aquí presentes y a partir de eso irlos deconstruyendo, construyendo, desarmando, volviendo a armar, reproponiéndolos. Entonces esta idea como de investigar el objeto o de sacarle el asunto al objeto en términos de su materialidad, de cómo funciona, eso es algo que atraviesa mi trabajo, y desde ahí es que voy como armando un imaginario ya más conceptual, político quizás, y que quizás esos imaginarios conceptuales políticos quedan como en un plano como un poquito más escondido, ¿no? Entonces el objeto cobra mucho sentido visual, mucho sentido estético, cromático, compositivo, etcétera. Como que mi trabajo entra mucho desde ahí, ¿no? Me interesa ver qué pasa cuando un visitante ve mi obra y le pasan cosas, ¿no? Le pasan cosas o piensa cosas o las lee de alguna manera en que yo no tenía pensado. Muchas veces pasa que uno propone un asunto desde el objeto, desde lo visual, de alguna manera, pero al verse enfrentado a esto ante un espectador, el asunto cambia totalmente, ¿no? Y ahí, bueno, es cuando se dice que el espectador el participante o la audiencia es esa persona la que completa la obra, y yo creo que ese asunto no deja de perder vigencia, todo lo contrario, ¿no? Sobre todo si pensamos en obras que tienen un cierto grado de reactividad o de interactividad, si se quiere. Ahí quizás el asunto es aún más ilustrativo incluso, ¿no? En práctica artística uno de repente va como construyendo, o por lo menos en mi caso voy construyendo cosas y en algún minuto digo, bueno, esto ya está listo para ser expuesto, y ahí uno lo suelta al mundo. Un poco así pasa, a mí me pasa eso por lo menos.
Y en ese momento es que me gusta estar siempre observando qué pasa con esos participantes o esas audiencias o esos espectadores en el minuto en que se enfrentan a mi trabajo y a ver cómo lo leen, ¿no? Ese asunto a mí me parece particularmente interesante. En mi proceso de obra yo diría que el asunto es estar constantemente observando, observando piezas, observando objetos, observando formas y tenerlos ahí guardaditos hasta que en algún minuto los empiezo a trabajar, ¿no? Trabajo poco de manera proyectiva, a menos que esté trabajando quizás en colectivo, ahí el asunto cambia, pero cuando estoy trabajando sola, normalmente necesito tener un grupo o un kit de cosas, ¿no? De un acervo de cosas como para poder ir pensando en qué es lo que quiero hacer. Ya sea sonido, porque trabajo mucho con sonido, ya sea objetos, como decía, cables, cosas, dispositivos electrónicos, todas esas cosas yo las voy coleccionando. Cosa que no es muy práctica porque hoy en día cuesta tener espacio para tener muchas cosas, pero esa es la manera que más me acomoda trabajar. Porque He tenido la suerte de poder dedicarme por el lado laboral y el lado artístico, están de la mano, porque trabajo en la Facultad de Arte, entonces los asuntos artísticos están ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces también por mi parte creo que hay un asunto que es la producción artística, pero el interior del contexto académico, que eso es también un asunto en sí mismo. Ahí se cruzan temas que tienen que ver con la investigación, con la creación, que es un asunto que está en discusión todavía, ¿no? De la generación de conocimiento desde la práctica artística. Todas esas cosas son asuntos que se están discutiendo actualmente en los contextos académicos. Y ya desde del asunto como más práctico, para mí lo ideal sería tener un taller grande donde pudiese tener todas estas colecciones que yo mencioné anteriormente, pero no lo tengo en este momento, sino que tengo mis colecciones y mis objetos separados en dos lugares distintos. Eso me complica un poco, pero no es tanto tampoco. Entonces, bueno, de repente trabajo en un lugar, de repente trabajo en el otro. He ido organizando las cosas de manera de que estén más o menos clasificadas, de fácil acceso, que eso es importante. Y es a partir de ese tipo de espacios y organización que logro ir armando estos objetos que comentaba anteriormente. Por último, quería mostrarles un trabajo que estoy haciendo a partir de una invitación que me hizo una bióloga, Maureen Murúa, con quien tenemos una fundación. Se llama Fundación Flores. Esta fundación fue iniciada por Kester Bull, que es botánico, y ella lo que estudia son unas abejas que se llaman centris y que, bueno, en particular las que ella estudia están en la región del Maule. Por lo tanto, es un tipo de trabajo que implica ir a terreno, ir a buscar a las abejas, ir a buscar dónde están las flores que ellas polinizan. Entonces, bueno, lo que ven acá es una especie de tul que se usa para tapar las flores para que las abejas polinicen, pero que después no vengan de nuevo, no se puedan meter nuevamente, para poder tener una especie de control de cómo es el desarrollo de la flor luego de un tiempo. También se hace marcaje. Bueno, ahí hay una especie de código que va indicando cuál es la flor, qué características tiene, el lugar, etc. Todos estos puntos blancos que se ven son estos paños
de flores que están controladas en el fondo, se están observando. Y en cuanto al asunto del sonido, como les decía, yo trabajo mucho con sonidos. Entonces, esta invitación también implica el trabajo de ir a grabar, ¿no? Entonces, literalmente estuve persiguiendo abejas cuando estuve en este lugar. Esos sonidos que escuchaban, se fijan, habían dos sonidos, ¿no? O se podían distinguir dos sonidos distintos. Uno era el de las alas, que es ese sonido como que zumba, pero estaba este otro sonidito que era pip, pip. Ese sonido es justamente el que le interesó a Morín y por el cual me invitó, ¿no? Entonces, por una cuestión tan mínima como esa, uno puede ya empezar a trabajar imaginarios que tienen que ver con este cruce de disciplinas, ¿no? Y de observar un asunto, de estar observándolo desde cerca, de estar persiguiéndolo. Que yo creo que eso es algo que atraviesa tanto al arte como a la ciencia en este caso.